Norte, un espacio que busca enriquecer la conversación fotográfica con las singulares perspectivas e inquietudes propias del norte de México. En esta temporada especial, Monterrey en la Bienal de Fotografía, participamos en el programa público de la 21ª Bienal del Centro de la Imagen. Acompáñenos en conversaciones íntimas con artistas de Monterrey para conocer de cerca su experiencia en esta importante bienal. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Desde el Norte, temporada Monterrey en la Bienal de Fotografía. Hoy estamos junto a Domingo Valdivieso, que es actualmente el coordinador de la Fototeca de Nuevo León y que ha sido en 2 oportunidades jurado de distintas ediciones de la Bienal del Centro de la Imagen. Bienvenido, Domingo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nos encanta tenerte aquí con nosotros para compartir con Lalo, contigo, todas tus experiencias como jurado en la Bienal. Y a mí, la primera pregunta que me surge hacerte es, ¿cómo fue ese momento en el que te llegó un correo, te llamaron y te dijeron, Domingo, ¿quieres ser jurado? Fue 2010, me llegó un correo electrónico del Centro de la Imagen para invitarme a ser jurado de la Bienal. Pues tremenda responsabilidad y al principio fue como emoción, pero al mismo tiempo fue preocupación, ¿no? O sea, así como que esta cuestión que le entra a uno siempre de ¿podré? ¿Seré yo el indicado para juzgar? ¿Desde dónde? O sea, y bueno, sí, con muchas dudas y con muchos nervios de enfrentarme a algo que no sabía de qué iba o cómo iba, pues, ¿no? Entonces, en ese entonces, 2010, estaba yo ya como coordinador de la fototeca, ¿no? Y la idea era, desde mi perspectiva, era como ver desde varios lugares, digamos, el planteamiento de la fotografía a nivel nacional. Así era como yo lo estaba viendo a partir de la invitación, pues, Domingo, ¿no? Entonces, sí. ¿Y te había tocado antes hacer alguna selección de algún tipo de trabajo para alguna convocatoria? Sí, en 2004 y 2005 fui invitado por la FIL de Guadalajara para ser jurado de el premio Fernando Benítez de periodismo cultural. Entonces, ya me había tocado, pero yo creo que en ese entonces el premio Fernando Benítez no era tan conocido y estaba como muy enfocado al fotodocumentalismo y a fotógrafos que de alguna manera habían pasado por algún medio o habían trabajado en algo más documental, ¿no? Entonces, fue de las primeras experiencias que tuve para seleccionar y para juzgar sobre todo, ¿no? Y premiar. Entonces, ya había yo tenido esa experiencia, ¿no? En 2 ocasiones. Cuando te llegó ese correo, ¿tú sabías quiénes eran los otros miembros del jurado o llegaste al Centro de la Imagen y te encontraste con las personas? Después del correo vino una llamada, si no mal recuerdo, y sí era así como que, bueno, yo también preguntaba, ¿no? Más bien yo también pregunté como que, oye, ¿y puedo saber quiénes son los otros, no? Y bueno, pues me dicen que era Guillermo Frique, Ivonne Venegas, Rod Lemons, que era un director de un museo en Chicago, una señora directora de una galería o de un museo en Canadá, que se me va el nombre, que no recuerdo el nombre, pero sí, o sea, yo no la conocía a ella, conocía a los otros 3, ¿no? Entonces, y bueno, ya un poco conociendo los nombres, dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Cómo va esto. Te da un poco de más confianza conociendo a los nombres, ¿no? Y una vez que se arma este grupo de jurados, creo que lo que le interesaría a mucha gente saber o se pregunta en algún momento es cómo son las dinámicas de los jurados, cómo trabajan, cuáles son sus discusiones. No sé si nos puedas platicar un poquito sobre estos procesos de trabajo. Además,
me imagino que deben de recibir muchísimas aplicaciones, entonces creo que solo de imaginarlo se ve complicado. Sí, pues mira, la dinámica del 2010 fue muy, digamos, como nunca pensé que me fuera a enfrentar como a que en el lugar, en el centro de la imagen, revisáramos las carpetas o los portafolios, ¿no? de los postulantes. No recuerdo exactamente, mentiría si eran entre 600 u 800 postulantes, ¿no? O sea, autores que aplicaron. En ese entonces, bueno, todavía estaba, si no mal recuerdo, Gustavo Prado como parte del equipo del Centro de la Imagen. Y bueno, él había hecho o hacía ya como una especie de agrupación, ¿no? De las postulaciones, como por temas o como por, digamos, incursiones de los autores en ciertas áreas de la foto, ¿no? Sí era como una especie para limpiar un poco, pues, ¿no? Tuvimos 3 días para hacer la revisión, ¿no? Entre ver las imágenes, leer los textos y, bueno, ir descartando, pues, ¿no? Entonces, me parece que en 1 día y medio tuvimos que descartar una gran cantidad para irnos cerrando a 100 postulaciones que nos parecían, además, en las que coincidíamos. Claro, cada uno íbamos revisando y cada uno iba teniendo como a su grupo, ¿no? Pues que nos gustara más o que pensábamos que podían ir quedando nos dieron un número final que tenían que ser 25 seleccionados, ¿no? Entonces, y pues bueno, uno iba haciendo sus anotaciones para ir cerrando un número de autores que uno tenía que defender, porque luego venía a quién tienes tú o esta discusión en la mesa de que, ok, como que coincidimos en estos y vamos, ¿no? O sea, estos van pasando y estos se van eliminando, ¿no? Y luego venían pues las discusiones y las negociaciones de a quién sacar, ¿no? Porque se fue cerrando el grupo y pues había un momento en el que teníamos que descartar y quedarnos con los más fuertes según nuestros criterios, pues, ¿no? Entonces, esa fue la dinámica de los 2 días más o menos de mucho trabajo, y el tercer día era cerrar a los seleccionados, o sea, tener a los seleccionados listos ya, o sea, y ese día era el día como de la discusión más fuerte, ¿no? O sea, digamos de la negociación, pues, ¿no? De a quiénes defendías tú, a quiénes defendían otros, y luego se da, bueno, no sé si en otros jurados pase lo mismo, pero en esta experiencia sí se dieron como estas alianzas, ¿no? De que, ok, bueno, tú y yo o nosotros dos vamos a defender a estos, ¿no? O sea, vamos a pelear por estos porque consideramos que son los que están representando el contexto y la situación del momento en el país, pues, ¿no? Como país. Entonces, íbamos aliándonos entre nosotros, pues, ¿no? E íbamos defendiendo autores. Y por supuesto habíamos incluso quienes teníamos a nuestros preferidos, y había quien esos no eran sus preferidos y teníamos que pelear y negociar para quedarnos o sacarlos, pero que otros también sacaran los preferidos. Entonces, es una negociación al final de cuentas, ¿no? Domingo, ¿sabes qué? Me pareció muy importante cuando recién hablabas del criterio, porque sí. Siempre en las convocatorias dice que la decisión final del jurado es inapelable y será basada en criterios de solidez conceptual y coherencia, etcétera, etcétera. Pero finalmente son estos conceptos tan amplios que es como decir la nada misma. Exacto, sí. Porque si estamos hablando de un jurado de 5 personas, más bien tenemos que ver como la personalidad, la función que cumple cada una de esas personas en
en el universo, en ese momento del arte en México, y ese va a ser el criterio que van a bajar. Exacto. Sí, yo a veces pienso que no, ¿cómo decirlo? Que juzgar una bienal o juzgar cualquier concurso en una convocatoria, yo creo que no es hablar de justicia, ¿no? Eso que acabas de estar genial. O sea, sí, porque la primera recriminación que se hace es que no es justo. Claro. Es que yo tengo tantos años haciendo esto o yo tengo tantos no. Porque al final es de criterio y es una responsabilidad muy fuerte. Uno trata de bajar muchas cosas para juzgar, ¿no? O sea, y a lo mejor esto suena como un poco arrogante, pero yo siempre he apelado a mi gusto, a mi intuición. Todos pensamos que tenemos buen gusto, ¿no? Pero bueno, a mi criterio. Entonces, y a veces ha funcionado y a veces no ha funcionado, pues, ¿no? Pero es parte de. Entonces, lo que sí creo es que lo que se está planteando o a lo que llegamos, pues es a una decisión consensuada, discutida, ¿no? Que a algunos no nos gustan ciertos autores, bueno, pero también hay que respetar el argumento de los otros jurados, pues, ¿no? Es tan diverso el pensamiento o los criterios del mismo jurado, del mismo grupo de jueces, como tantos postulantes, ¿no? Entonces, insisto, en que no es un acto de justicia. Digo, porque para empezar, si fuera un acto de justicia, hay unos que no aplican, que deberían aplicar, claro, ¿no? Que es justo que aplicaran. Sí. Pero eso tampoco es decisión ni de la institución, ni el jurado, y hay que juzgar a los que se tienen, pues, ¿no? Entonces, y bueno, tratar como desde el punto de vista de cada uno de nosotros, ir cerrando la mejor selección y luego llegar hasta el premiado, pues, ¿no? Que siempre hay sus peros, pues, ¿no? Pero no es fácil, pero sí es un desafío bastante interesante, ¿no? El ser juez, ¿no? El ser jurado. Domingo, y regresando a este momento en el que entran los jurados al centro de la imagen, en una sala, imagino, con todo el material, sí. Supongo que el primer día estarán todos súper contentos, emocionados, y después la energía va bajando y a lo mejor va subiendo la exigencia que hay para el momento de revisar cada una de las aplicaciones. ¿Hasta dónde se es consciente y se dice, cuando estuve revisando las primeras 200, dejé pasar ciertas cosas y ahora en las finales 300 ya no soporto leer un texto que empiece de tal forma, ya no quiero ver una imagen tan repetida? ¿Hasta dónde cuenta en la selección ser el folio número 1 y ser el último folio? Yo no creo que cuente tanto, o sea, ser el 1 o sea, porque no es que se vaya, bueno, es que estamos hablando de 2010 y luego 2021, son como 11 años de diferencia, ha cambiado mucho la forma de hacer como la dinámica del jurado, y en ese entonces yo me acuerdo que no lo veíamos así como en ese orden de aparición, ¿no? O sea, en orden de folio. Okay. O sea, sino se veía como, había otra dinámica, pues, ¿no? O sea, como temáticas, como tal, había cosas que, solo por poner un ejemplo, había los cientos que hacían florecitas, ¿no? Entonces, y que aplicaban al final de cuentas, ¿no? O cientos que hacían, pues, estas fotos de los Judas, o sea, este festejo del Judas, por ejemplo, o el Via Crucis o tal, y entonces era como que eran las mismas imágenes entre diferentes autores, eran las mismas imágenes y los textos eran muy recurrentes a eso, pues, ¿no? Entonces, era ir como digamos, eliminando eso, pues, ¿no? Entonces, claro. Y nos íbamos quedando con cada vez un número más pequeño, y ahí es donde sí entraba la exigencia, pero la exigencia no solo
y esto es muy importante decirlo, no solo es la exigencia de lo que estás viendo y revisando, porque pasas por una vez y luego vuelves a pasar, ¿no? Por esos mismos autores y vuelves a repasar y luego, ¿no? O sea, para ver si realmente en una segunda o en una tercera revisión, ya con ese grupo cerrado, se sigue sosteniendo, ¿no? Por un lado. Pero la otra es mantener la exigencia con el otro jurado, o con los otros jurados, ¿no? O con el jurado con el que más tienes, diferencias, pues, ¿no? En cuanto a la selección. Y entonces sí se vuelve como revisar el trabajo, pero también cómo vas a armarte de argumentos para defender lo que tú consideras que es lo correcto. Sí, Porque el otro también va a tener argumentos para defender lo que a él le parece que es lo correcto, pues, ¿no? Entonces ahí empieza como, claro. Y esa es la exigencia, pues, ¿no? Ese es el momento como más complejo, tal vez, ¿no? Pues sí, suena bastante complicado. Esto de hilar fino, ¿no? De irse a los detalles conforme se va reduciendo el grupo, tratar de que se mantenga la consistencia en las propuestas, que también es bueno decirlo que una parte es lo que hace el jurado desde la aplicación como tal, ¿no? Los textos, las imágenes, pero también hay otra parte donde esa idea, esa propuesta se tiene que materializar. Exacto. ¿No? Sí. Y es ahí cuando me imagino o supongo que por mucho que el texto y las imágenes en papel parecieran muy sólidas, con una propuesta muy concreta, a la hora de ver materializado eso, pudiera caerse, ¿no? O pudiera de alguna manera perder como ese impulso que traía, ¿no? Totalmente. Y podría decir que en la misma negociación de la selección hay grandes fotógrafos que se han caído, ¿no? Digo, no puedo decir nombres, pero sí, o sea, sí hay así como que... O sí. O no. Pero sí ha sido así como que de repente dices, híjole, pero no, o sea, ¿no? Hay algo mejor, pues, ¿no? Aquí hagamos un paréntesis simplemente porque este es un podcast que hacemos para gente que se está iniciando en todo este proceso de profesionalización de la práctica artística y entonces a lo mejor desconocen que en muchos de los procesos de aplicación de la Bienal, de la Bienal del Centro de la Imagen, primero se envía el material, lo revisa el jurado y cuando Lalo está hablando de la materialización se refiere a que luego la persona seleccionada debe enviar sus fotografías impresas, enmarcadas, como haya decidido hacerlo, y el jurado vuelve a ver ahí ya la obra final. Primero ve una idea de un proyecto, imagino. Y después, claro, sí. Y después se asombra o no cuando ve la obra impresa, sí, o proyectada. Y la propuesta de distribución y tal, ¿no? O sea, cuando la ves materializada, a veces se cae todo, ¿no? Se caen las imágenes mismas, se cae el texto, o sea, se cae la idea, pues, ¿no? Porque hay una mala impresión, un mal montaje, o sea, los materiales no son de calidad y luego pesan otros que sí tienen calidad, ¿no? Entonces, sí, ahí se han caído, digo, están seleccionados, pero se caen para una posibilidad de premio, por ejemplo, ¿no? O sea, eso. Yo lo que les diría a los que van a postularse por primera vez es que lo hagan sin pensar en que pueden estar compitiendo o pueden estar concursando contra grandes nombres, ¿no? Yo he visto caer grandes nombres en la selección, o sea, antes de llegar a la selección. Y han quedado gente que no se veían, ¿no? O sea, yo no me acuerdo si en esa Bienal del 2010, de la 14ª Bienal, fue la primera selección de Guillermo Serrano, por ejemplo, ¿no? O sea, Guillermo Serrano era un joven fotógrafo
y quedó seleccionado, ¿no? No sé si era su primera aplicación o qué, ya él lo dirá o lo desmentirá en algún momento, pero él quedó al lado de muchos otros que eran grandes nombres, maestros, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque su trabajo era redondito, pues, ¿no? Entonces, yo creo que no habría que, digamos, dudar, pues, ¿no? De la posibilidad de su trabajo, siempre y cuando estén convencidos de que lo que tienen vale para estar en una bienal, ¿no? Sí, me gusta definirlo como pon toda la carne en el asador. Tu carne. Sí. Tu carne. No la mejor carne, tu carne. Así es. No, además es buenísimo esto que comentas, porque creo que es de las grandes experiencias que puede dejar el aplicar a una bienal, ¿no? Que independientemente si tu trayectoria es menor que otra y que hay grandes personajes o grandes fotógrafos participando, de alguna manera estás en piso parejo, ¿no? Todos llegan por la misma vía, todos se someten al mismo escrutinio del jurado, y el propio trabajo es el que te va sacando o te va manteniendo en esa selección, ¿no? Para llegar a esos 20 o 25 artistas que quedan en la selección final. Entonces creo que eso es importantísimo que la gente que nos escucha lo entienda. Es un proceso, tiene diferentes etapas, y que si uno confía en su trabajo, si realmente le ha puesto el interés suficiente, pues tiene las mismas posibilidades que los demás, aunque sean grandes nombres. Que a veces eso es lo que le pasa a la gente que participa por primera vez. O sea, piensa que su trabajo tal vez no tiene la calidad, o no tanto conceptualmente como material para estar ahí. Pero eso es de las cosas que da la Bienal a todo aquel que participa, es ese piso parejo. Sin importar si vas comenzando o si hay grandes nombres, todos son medidos de la misma manera y el trabajo es el que va a hablar. Y al final, eso es lo que te puede mantener en ese grupo de 25 artistas seleccionados. Sí, totalmente. A su vez también creo que se necesita un jurado o miembros de un jurado que no le tengan miedo a dejar afuera a grandes nombres, porque la trayectoria, convengamos, sí pesa para algunas personas, porque hay detrás de todas estas decisiones hay poder. Sí. Entonces, para algunas personas dejar afuera a un nombre muy pesado, me imagino que debe analizar las consecuencias que le puede llegar a traer. Pues sí, pero digo, a mí sí me pasó, pero pues yo, o sea, lo que pasa es que yo tenía un grupo, ¿no? Así de autores que a mí me gustaban y que yo consideraba que tenían que quedar. Y había, pues sí, o sea, un gran nombre que pues yo decía que no. Y ojo, algo que quiero decir y que es importante, no es porque su trabajo haya sido malo. O sea, no es porque, y eso es lo que pasa y nos pasa a veces, ¿no? Pensamos que si no quedamos seleccionados es porque nuestro trabajo es malo. No, es porque hubo algo que no alcanzó. O sea, era bueno, pero había otros que eran mejores, ¿no? O sea, había otros que tenían ese otro plus, ¿no? Que, y ahí le faltó, o que, eran 25 y tú estás en los 30, ¿no? Entre los 30 y estás en los que vas a salir, pero porque había 25 mejores. Sí, también el termómetro social y también lo que está ocurriendo en el país, también lo que está ocurriendo en la escena internacional, porque en definitiva también se busca que resuene un poco los proyectos seleccionados con lo que estamos viviendo, porque también se le exige a la Bienal que sea algo así como el reflejo de la realidad fotográfica de ese momento. Entonces, entiendo lo que estás diciendo, tu trabajo puede haber sido excelente, pero a lo mejor para el momento en el que se estaba viviendo... Sí, había otros mejores. Claro, no resonaba igual, no dialogaba igual. Sí. Y es justo lo que comentó Juanjo Herrera, ¿no? Sí. Que a veces es una mezcla entre trabajo y suerte, ¿no? Y que se alineen todos los astros en el sentido de que, bueno, el interés de cada uno de los jurados, las cosas que les gustan, ¿no? Exacto. Y luego sabes que todo el mundo habla de los seleccionados, incluso del premio, ¿no? Y de que
digo, porque lo he escuchado, y de que, híjole, ese jurado se equivocó al seleccionar, pero no se habla de a quienes se descartaron. ¿Por qué? Porque no se sabe a quiénes se descartaron. O sea, nunca se sabe quiénes aplicaron, ¿no? O sea, ¿no? De esos 600 u 800, o sea, que solo queden 25, se habla de esos 25, pero no se habla de quiénes se descartaron, ¿no? Fíjate que no sé si me voy a equivocar con lo que voy a decir. En caso de que me equivoque, que César González, quien ideó la plataforma Pix, me corrija. Creo que Pix, del Centro de la Imagen, surgió a partir de todas las personas que no quedaban seleccionadas en la Bienal. Y él en ese momento estaba trabajando como curador. Y Sí. creo que tenía algo así como un Excel, hasta que dijo, no, acá hay mucho material que podemos utilizar para trazar un Claro. poco cómo es la escena fotográfica. Claro, como esa otra parte, ¿no? De estos grandes trabajos que igual no entran, pues, ¿no? En los criterios de los diferentes jueces, pues, ¿no? Domingo, ¿cuáles serían para ti los consejos que le darías a una persona que va a aplicar por primera vez? Ya dijimos, pon tu mejor trabajo, pero Sí. ¿qué otra cosa le dirías? Porque esas son como las grandes dudas que tiene la gente. No sé cuántas fotos poner, no sé cómo escribir el texto. Para tu criterio como jurado, ¿en dónde hilas muy fino? Yo digo que más que tu mejor trabajo, o sea, bueno, claro, tendría que ser tu mejor trabajo, yo pienso que tiene que ser el trabajo que más conoces, del que más tienes argumentos, ¿no? O sea, con el que dices, estoy convencido de este trabajo. Aunque, ojo, no esté terminado, ¿eh? O sea, porque no necesariamente tiene que estar terminado. O sea, es con el que estés más convencido. Quizás no sea tu mejor trabajo, ¿no? Quizá tengas otro que sea mejor, pero que le falta según tú, ¿no? Entonces, con el que estés más convencido y con el que tengas el argumento más pulido, pues, ¿no? Y el texto no tiene que ser como toda una relatoría de toda una cuartilla, o, ¿no? Y de usar palabras rimbombantes, o sea, no es una carta como para conquistar a una novia, ¿no? O sea, es un, digamos, es un complemento de lo que estás viendo. O sea, no tiene que ser menor, pero tampoco tiene que ser mayor a la serie fotográfica, ¿no? Es simplemente que sea un complemento, y lo más puede ser corto, pero tiene que ser muy conciso, ¿no? O sea, ir utilizando como palabras concretas, ¿no? No redundar, pues, ¿no? Yo eso es lo que recomendaría. Y la otra parte que creo que es importante es, no sé si la palabra sea tallerear o si sea como que mostrar. Es como cuando dice alguien es como cuando dicen los doctores, ¿no? Como cuando tienes un trauma o algo, es bueno hablarlo mucho, platicarlo mucho para ir como superándolo, o para ir como pudiendo hablar más holgadamente de eso, pues, ¿no? Entonces, sí es importante como compartirlo, que lo vean otros, que te den su opinión, y que tú ensayes la argumentación del trabajo, ¿no? Entonces, lo que no creo que se debe hacer es trabajar solamente para la Bienal, es decir, que digas, es la Bienal, voy a producir unas fotos para la Bienal. Claro. O sea, tiene que ser algo que ya vengas trabajando y que lo socialices con tus más cercanos, con la gente con la que le tengas confianza, ¿no? O sea, es hablarlo, mostrarlo, y tú decidir qué es lo que vas a postular, pues, ¿no? Eso sería. Y esa idea de que puede ser que no sea el mejor, no pienses en quién va a aplicar, quién más, no, porque luego dices, chin, si ya aplicó fulanito de tal, no, pues yo ya quedé fuera, ¿no? Claro. O sea, no, eso no es una garantía. Digo, sí ves la trayectoria, y la trayectoria puede ser que digas, mira, la trayectoria puede jugar en contra a veces,
Claro, porque se espera mucho más de ti. Es exacto, ¿no? O sea, tú dices, puta, qué pena, Claro. ¿no? O sea, tantos años, tanto que ha hecho y creo que la regó en esta postulación o en esta serie, pues, ¿no? Entonces, eso, digo, sí es importante hacerlo, o sea, hacer una trayectoria, pero a veces puede jugarte en contra. Cuando recién hablabas de la importancia de tallerear los proyectos, también creo que hay que tener un poquito de cuidado porque cuando la persona tiene ese ego creativo todavía medio flojo y está esperando que le digan sí, esta es la imagen, o que le está esperando que otra persona le diga no, saca esa palabra, no termina tomando las decisiones de su propio proyecto. Y entonces creo que cuando con Lalo hablábamos hace un par de episodios atrás sobre la Bienal como una experiencia de profesionalización, es justamente eso, te toca tomar decisiones a ti de lo que tú quieres presentar porque tu nombre está en lo que tú estás presentando. Exacto, porque eres el autor. Y hablando de nombres, al final ustedes como jurados representan a una institución. ¿Qué pasa una vez que se hace la selección y que se da el premio? Que algunos de los seleccionados tal vez se cayó su trabajo a la hora de materializar las piezas, o que no llegó a concretar esa idea de la mejor manera. Después de que la gente obviamente habla y dice y está de acuerdo, una está feliz, otra está contenta, otra está enojada. ¿Cómo jurado, cómo manejas esa situación? Híjole, qué pregunta tan difícil. Digo, no sé. A mí sí hubo gente, o ha habido gente que sí me ha abordado y que me ha preguntado por qué no quedó, ¿no? O sea, por qué no quedó seleccionada. Y gente, pues, digo, gente con una trayectoria mediana. O sea, yo lo único que puedo, digo, si me acuerdo de entre los 800 o 600 proyectos, si me acuerdo, pues le digo que tal cosa le faltó, ¿no? Si no quedó seleccionada. Si no quedó premiada, pues también, si se cayó su materialización, pues también se lo comento, ¿no? O sea, así como pues los marcos de media caña no se veían chidos, ¿no? O se notó que los pintaste tú, ¿no? Entonces, así como que son esos comentarios, ¿no? Y el comentario tal vez que he dicho, que he hecho mucho, es con que, bueno, o sea, hay proyectos mejores, ¿no? O hubo proyectos mejores que el tuyo. O sea, no que no haya sido bueno, pero hubo mejores. Entonces, y ni modo, o sea, no, o sea, como para entrar en detalles, o sea, me refiero a decirles o a sugerirles, pues luego no pasa, ¿no? O sea, no, y pues aguantarse las críticas, enfrentar las críticas, porque sí han llovido críticas, o sí llueven críticas, ¿no? De que siempre quedan los mismos, siempre se le da el premio a los mismos, siempre, ¿no? Entonces, y esto que decía, no es justo, ¿no? O sea, no, o sea, bajo qué criterio, quiénes son para decir que esto es lo mejor de la fotografía en México y tal, ¿no? Entonces, y luego me ha tocado gente que ha estado en la posición de jurado y que me los he encontrado y dicen, no manches, sí, así, sí es, no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil juzgar, porque te pones a pensar que a esa persona que sacaste, pues vas a ver que tú la sacaste, ¿no? O que eras parte de ese grupo que la sacó, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto se le exige a la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen? Porque recién dijiste, la gente que critica y que dice esto, ¿cómo puede ser que esto sea exacto, lo mejor de México? No lo es. En realidad no lo es, no. Es de la muestra de aplicaciones, de gente que tomó decisiones, de gente que se sometió a un proceso de selección. Bueno, eso es tal vez lo que exista. También por eso en alguna oportunidad hablábamos con Lalo y decíamos, no quedar seleccionado en la Bienal es el inicio de un montón de cosas. Totalmente. Porque entonces te toca a ti empezar a buscar dónde vas a mostrar tu trabajo, porque no hay por qué exigirle a la Bienal que sea la ventana que te haga llegar a la mirada de todo el mundo.
Sí, porque mira, también ha habido casos en los que ha habido seleccionados y ha habido ganadores que esa ha sido su única aparición, Claro. ¿no? Y que después de ahí no se vuelve a saber de ellos o no se ve más de ellos, desaparecen de la escena fotográfica, ¿no? Del país. O sea, no gana alguien y después ya no vuelve a aplicar, ya no se vuelve a postular, ya ni siquiera aparece en otros lugares, ni en el sistema, ni en exposiciones individuales, o sea, y solamente ganó esa bienal y ya, ¿no? Entonces, y no lo sé, digo, también habría que respetar, si esa era el objetivo, si el objetivo era llegar y ganar la bienal y después de ahí ya, pues es muy respetable, pues, ¿no? Válido. Entonces, pero yo pienso que de lo que se trata es como tú dices, o sea, si aplicas, si no quedas seleccionado, es seguir, ¿no? Seguir insistiendo, digamos. Si quedas seleccionado y no ganas, bueno, hay que ir por el premio, ¿no? Pero lo importante es como ir manteniendo, eh, digamos, esa vida productiva como fotógrafo, como artista o como autor o como lo quieras ver, ¿no? O sea, es decir, es ir ejercitando esa forma de comunicarte con la fotografía, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es la Bienal. O sea, la Bienal es al final esa muestra que dices, pero de que hay un medio con el que las personas se están comunicando o están comunicando lo que está pasando en el país en ese momento, ¿no? Más allá del premio, más allá eh, sí, de quiénes son, pues, ¿no? Es esa muestra, esa pequeña muestra de lo que está sucediendo, pues, ¿no? Unos criticarán que es muy alineada y tal, pues sí, digo, o no, hay muchas formas de interpretarlo, pues, ¿no? Y es que al final no podemos olvidar que es un concurso, ¿no? Totalmente. Y Y que van por el premio. exacto. O sea, mientras no perdamos de vista que es un concurso que se somete a un jurado, puede ser tu primera aplicación y ganarla, o puedes llevar 20 Sí, años aplicando y nunca ganarla. exacto. Entonces, Sí, pues sí, retomando todo esto que hemos platicado, el no quedar es el principio de muchas cosas, ¿no? Es el llevar una estrategia, es el seguirte preparando, mantenerte en ese circuito vigente. exacto. Y eso no significa el que no quede seleccionado o el que no la ganes, eso no significa que te haga mejor o peor fotógrafo. Digo, a lo mejor son distancias muy grandes lo que voy a plantear, pero ¿cuántos escritores, grandes escritores, no ganaron el premio Nobel o no han ganado el premio Nobel? Y, y son, o sea, y siguen escribiendo, ¿no? O sea, es como, o sea, yo creo que sí, por un lado es el premio, por otro lado es el reconocimiento, es esa validación, pero lo que debe, digamos que, importar es el ejercicio de usar la fotografía para decir algo, ¿no? Para plantear algo. Claro, un ejercicio sostenido, Exacto, siempre y sí, cuando tengas algo que contar y que exacto. Sí, compartir. algo que decir desde donde estés, ¿no? Oye, Domingo, Sí. por último, aquí otra duda que me va surgiendo según tu criterio. ¿Qué aporta las bienales al ecosistema artístico desde el norte? Mira, yo creo que así como en su momento, en los años 80, cuando la Bienal, bueno, cuando la fotografía era una parte, una pequeña parte de una muestra artística entre pintores, grabadores y tal, y que fue ganando terreno y que se convirtió en la Bienal de Fotografía y que, bueno, hasta ahora sigue habiendo una presencia muy fuerte del centro, ¿no? Yo creo que a partir como de este cambio de siglo, eh, a pesar de que había actividad fotográfica en la periferia del centro, es decir, tanto en el sur como en el norte, eh, yo creo que ahora la presencia de autores y de postulaciones del norte
ha ido cada vez aumentando, ¿no? Y la misma actividad fotográfica se ha vuelto más visible, la del norte, ¿no? En el ecosistema que dices de la fotografía a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importantísimo que haya una presencia de fotógrafos del norte en la Bienal, ¿no? Porque es esa representación de la actividad fotográfica que hay y que nosotros vemos, ¿no? Entonces, creo que eso hace un poco más ampliar el panorama de la fotografía y no concentrarse solamente en el centro. Que la fotografía mexicana no sea solamente del centro, o no solamente se conozca la fotografía mexicana que se hace en el centro. Entonces creo que desde mi punto de vista es importante esa participación por la visibilidad que debería tener la actividad fotográfica del norte, pero también le hace bien a los fotógrafos desde aquí o los fotógrafos de aquí incorporarse a todo un circuito a nivel nacional, pues, ¿no? O sea, que sean vistos fuera de casa, que sean vistos en otros lugares, pues, ¿no? Y eso, pues, creo que nutre, ¿no? O sea, creo que va nutriendo va nutriendo la actividad y va nutriendo la estabilidad de la fotografía, ¿no? O sea, porque se va validando la fotografía del norte, quiero decir. Entonces, yo creo que sí es importante empujar para que haya presencia, porque, o sea, fotógrafos, temas, proyectos, series, hay. O sea, gente que está haciendo cosas, hay. Lo que hace falta es que se incorporen, que se quieran incorporar a todo ese circuito, ¿no? Y que, para ser vistos, pues, ¿no? Yo sí creo que desde el centro esperan mucho del norte. ¡Wow! ¡Qué declaración esa! Me encantó. Yo sí creo. O sea, yo sí creo que desde el norte, que desde el centro están esperando qué hay en el norte, qué van a proponer ahora, qué va a haber ahora, qué están haciendo, ¿no? Entonces se espera mucho de los fotógrafos del norte. Pues habrá que ver la selección de los 20 que hagan en esta Bienal para ver la presencia del norte en la selección. Domingo, te agradezco muchísimo cómo te has abierto para compartir tu experiencia como jurado. Creo que hay pocas personas que se animan a primero explicar cómo es el proceso y después a admitir que esto es una cuestión de criterio muy personal y muy subjetivo. Sí. Y también a poner sobre la mesa que esto es una negociación. Totalmente. Que si a ti no te gusta pero yo creo que este es importante, entonces veamos cómo negociamos para que la lista final sí sea representativa del criterio de las 5 personas que están ahí debatiendo. Creo que todo lo que nos has contado es increíblemente enriquecedor. Creo que le quita un velo a la figura del jurado. Así es que, por mi parte, súper agradecida por tu tiempo aquí hoy. Gracias a usted. Igual, Domingo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Sin duda eres un referente en muchos sentidos para la fotografía, no solo en Monterrey o en el norte, en Nuevo León, sino que tu carrera habla por sí misma. Puedo decir que gracias a tu trabajo se han generado espacios, se han generado programas que han beneficiado en mucho de diversas regiones del país y Monterrey no es la excepción. De nuevo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y esperamos encontrarnos muy pronto. Muchísimas gracias por las palabras y gracias por invitarme. Pues, como dice el gran Lalo, pues no nos queda más que decir. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Monterrey en la Bienal de Fotografía es una actividad que forma parte del programa público de la 21ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. No olviden dejarnos sus comentarios. Síganos en Instagram como @desdelnorte_fotografía. Hasta la próxima.